Vamos a seguir en exteriores, tenemos que ir junto a Iván Páez porque él se encuentra en la Senad. Hay novedades acerca de la caída de un alijo de cocaína en Montevideo, en Uruguay, tenemos entendido, Iván, y se habla de una carga que aparentemente salió de nuestro país. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Elvio, a toda la audiencia también. Y es un tema de preocupación que pone a todas las autoridades muy interesadas en poder esclarecer, porque ustedes saben que la exportación de la carne de Paraguay al mundo es sumamente importante, quizás uno de los 10 rubros más importantes respecto a la exportación. Por esto es un tema que preocupa y ocupa a nuestras autoridades. La carga sale de Paraguay y es en el puerto de Montevideo que se detecta que esta había sido contaminada. Pero ya vamos a pedirle los detalles a la ministra de la Senad, la doctora Suyi Rolón, quien amablemente nos recibe aquí en sede de la Senad. Doctora, para hacerle la consulta, ¿cómo llega a usted esta información? Y como decía, es un tema que preocupa bastante porque es algo importante para la economía de nuestro país, lo que tiene que ver con la exportación de carne. Así mismo es. Nosotros, por supuesto, nos enteramos en el momento de la ocurrencia de los hechos, informados por agentes, por pares nuestros, como que se había encontrado esta carga y que podría haber sido una contaminación, la probabilidad de una contaminación de los contenedores, considerando que utilizaron el sistema que se llama gancho ciego, que es el de ingresar una varilla y romper los precintos. También de algunas imágenes que ustedes ya están manejando se puede ver exactamente de que las cajas en las cuales estaban contenidas la cocaína eran cajas que tenían otro color y que estaban separados del resto de la carga, y al pie del contenedor, justamente cerca de las puertas, se pudieron observar de las tomas fotográficas que nos remitieron que existían precintos que no estaban numerados o que no estaban utilizados, y que da la pauta de que fueron utilizados en ese momento y que también se pudo haber vuelto a abrir en todo caso, en el caso de que haya más carga que realizarlo. Entonces, inmediatamente nosotros también hicimos nuestras investigaciones. Seguramente que la Senad va a solicitar la apertura de una carga porque, como bien dijiste, Iván, para nosotros es muy importante que se esclarezca esta carga, si es que fue contaminada en tránsito, si fue contaminado luego de la salida en el puerto o en el puerto mismo de Uruguay, que son todas probabilidades que se manejan. Pero lo real y concreto es que lo seguro es que fue contaminado luego de la salida de la fábrica, por el hecho que te estoy comentando, de los precintos rotos y también de las cajas que estaban puestas en cualquier lugar y no entre las pilas como están dispuestas en formas paletizadas las cajas de las carnes. También la característica es que estos contenedores están refrigeradas, o sea que son tratadas con mucho cuidado. Y seguramente vamos a estar trabajando con la policía uruguaya, con la prefectura, con la policía antidrogas de Uruguay, para esclarecer lo más pronto posible el modo en que fue contaminado, para tranquilidad también de las otras instituciones como Senaxa, por ejemplo, con las que siempre estamos trabajando por el cuidado para este tipo de cargas, y también la aduana, por supuesto. Ministra, ¿cuál era el destino de esta carga y qué camino, qué ruta tenía que seguir? Sí, el destino final era Rusia, era una exportación para Rusia, y estaba dispuesto en el tracking pasar por Montevideo, y el siguiente destino era Amberes y de ahí a Rusia. ¿Ya se puede hablar de un pesaje? ¿Ya se hizo esta discriminación o todavía no se tiene la totalidad de la carga? Según informes, porque todo lo que yo te comento es extraoficial, por informes de inteligencia, pero que salgo a comentar para dar un poco de tranquilidad también a las personas, considerando que se trata de un producto que se cuida mucho en el país. Son 600 paquetes y que tendrían un pesaje de 650 aproximadamente.
Por último, particularmente muchos seguramente no escucharon esto del gancho ciego, pero es una estrategia que ustedes ya conocen justamente gracias a varias investigaciones. ¿Cómo exactamente es ese sistema para que la gente pueda entender de qué estamos hablando? Sí, el gancho ciego es una de las modalidades y la otra es el rip-off también, en el cual se cargan por medio de bolsones que se tiran sobre las cargas cuando no son productos delicados como este, por ejemplo. Y el gancho ciego es ingresar una varilla dentro de las de las cerraduras, por decirle, que están por detrás del precinto, y se estira y revientan los precintos. Y de esa manera se rompe lo que le garantiza que vaya sin abrirse, ¿verdad? Pero ellos, como dije anteriormente, tenían otros precintos que estaban como para volver a ser utilizados, y de hecho estaba precintado, ¿verdad? Pero olvidaron otros tantos cerca de las cajas, y de eso consta porque fueron revisadas por la policía, la prefectura uruguaya. Por lo que ya podemos confirmar entonces que al salir de la fábrica o del frigorífico en este caso es que se produce la contaminación. Habrá que ver en qué momento exactamente. Sí, y tampoco decimos de que fue aquí en Paraguay, pudo haber sido en tránsito o pudo haber sido también en ese lugar. Entonces nosotros estamos viendo también procedimientos alternativos, como por ejemplo el pesaje. Ver en las documentaciones cuánto pesaba en el momento en que sube en la embarcación, porque ese pesaje se realiza, cuánto pesaba ya en destino, o sea, en el lugar donde bajó en Uruguay, y ver las diferencias que existían. Y existen otros procedimientos también que nos permite ver cómo sería, cómo llegar a una conclusión. Perfecto, ministra, le agradecemos una información delicada que detalladamente fue explicada ahora por la titular de la Secretaría Nacional Antidrogas. Como les decía, un tema que preocupa por el hecho de la importancia que tiene para la economía de nuestro país. Claro. La importación de carne, se descarta que esto haya sido en el frigorífico, eventualmente fue necesariamente después, incluso puede haber ocurrido en Uruguay. La investigación es incipiente, la información que van recibiendo las autoridades locales son las que envían las de Uruguay, por eso todavía no se tienen muchos detalles, pero esto se va a investigar para poder llegar y tener esa trazabilidad y definir el lugar exacto en que se produce la contaminación de esta carga que finalmente tenía que llegar a Uruguay previo paso al puerto de Amberes, que seguramente a ustedes ya les suena. Montevideo, Amberes son por lo general lugares en donde ya han caído en ocasiones anteriores cargas de drogas que salen desde nuestro país. Así mismo, Iván, muchísimas gracias. A usted, señor, hasta luego. Hasta luego. De hecho, va a ser muy importante que se establezcan en qué momento del trayecto pudo haberse contaminado. Esto es muy importante, preservar el envío de carne a los distintos mercados. En esta ocasión iba para Rusia, sin embargo, en el trayecto ha sido completado, ha sido cargada la droga, y pueden darnos una muy mala reputación con un mercado tan sensible como es el de la carne, que está ganando cada vez más espacio, y lo ideal es ir ganando más mercados, no ir perdiéndolos. Nati. Totalmente, que no se pierda la confianza de lo que viene trabajando Paraguay con la carne, porque esto puede generar eso.